El frío del invierno mordía el metal de la vieja furgoneta, y cada ráfaga de viento que aullaba por las calles desiertas de aquel pueblo de la España vaciada parecía un lobo buscando la forma de entrar. Dentro, Javier, un hombre de 42 años cuyas manos, antes fuertes y hábiles con la madera, ahora temblaban sin control, observaba a su hija. Maya, de 8 años, dormía bajo una montaña de mantas raídas, su pequeño pecho subiendo y bajando, en un ritmo demasiado frágil. El aliento de Javier se condensaba en una nube blanca frente a su rostro, un fantasma efímero en la penumbra helada. El olor agrio del tubo de escape mal aislado se mezclaba con el aroma a humedad y desesperación. Él sentía el peso de cada decisión fallida, de cada puerta cerrada, oprimiéndole el pecho con una fuerza física, casi tan asfixiante como el asma de su hija. Afuera, la escarcha empezaba a dibujar patrones crueles en los cristales, sellándolos en su ataúd de acero, un monumento a su fracaso como carpintero, como empresario, como padre. Sobre el salpicadero agrietado, bajo la luz mortecina de la lámpara interior, yacía todo su mundo. 287 euros. Contó los billetes arrugados y las pocas monedas una y otra vez, como si el simple acto de tocarlos pudiera multiplicar su valor. Sus dedos, acostumbrados al tacto de la lija y el barniz, ahora solo sentían el frío papel de la derrota. Un nudo se formó en su estómago, un dolor sordo y familiar que ya no era solo hambre, sino la manifestación física de la pura impotencia. Recordó el olor a serrín de su taller, el sonido de la sierra cortando la madera limpia, la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Ahora, todo lo que construía era este frágil refugio de miseria. La muerte de su esposa se había llevado el alma de su hogar, y la crisis económica había devorado los cimientos. Sintió el corazón apretarse en un puño gélido. Habían perdido la casa, el trabajo, la dignidad. Solo les quedaba esto, la furgoneta, y 287 euros. El pánico más atroz, sin embargo, no venía del frío ni del hambre. Vivía dentro de un pequeño cilindro de plástico azul que Javier sostenía en su mano. La última dosis del medicamento para el asma de Maya. Lo agitó junto a su oído, y el sonido casi imperceptible del líquido restante fue como una sentencia de muerte. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con la temperatura, recorrió su espina dorsal. La humedad densa y helada que se filtraba en la furgoneta era veneno para los pequeños pulmones de su hija. Cada vez que ella tosía en sueños, una náusea ácida le subía a la garganta. Podía soportar su propio sufrimiento, el frío calándole los huesos, el vacío en su estómago. Pero la idea de que Maya tuviera una crisis allí, en medio de la nada, sin ayuda, sin medicación, era una tortura que le desgarraba el alma. Miró el inhalador, luego a su hija dormida, y sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, dejándolo caer en un abismo de terror puro. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas heladas, un contraste doloroso en la oscuridad. En el rostro pacífico de Maya, veía el fantasma de su esposa, Elena. Veía sus ojos, su sonrisa, y escuchaba el eco de su risa en el silencio opresivo. Le había prometido a Elena, en su lecho de muerte, que siempre cuidaría de su pequeña, que nunca le faltaría nada. Y ahora la tenía durmiendo en una furgoneta congelada, con la enfermedad acechando en cada bocanada de aire viciado. El dolor de la pérdida se mezclaba con la vergüenza aplastante de su fracaso. Cada recuerdo de su vida anterior, el calor de su piso, el olor del guiso de Elena en la cocina, el sonido de las noticias en la televisión, era una puñalada en su conciencia. Se sentía un impostor, un guardián que había fallado en su única y más sagrada misión. El peso de esa culpa era más pesado que cualquier montaña de deudas. La desesperación era un océano negro y profundo, y Javier se estaba ahogando. Pero mientras miraba el rostro de su hija, una chispa de instinto primario, la furia de un padre acorralado, se encendió en su interior. No podía rendirse, no allí, no así. Sus ojos se posaron de nuevo en el pequeño montón de dinero. 287 euros. No era una fortuna, ni siquiera un salvavidas. Era una bala,
La última bala en la recámara de su esperanza. Tenía que dispararla, tenía que apostarlo todo a una última y desesperada carta, por precaria que fuera. Una idea, una búsqueda febril en Internet hecha horas antes con los últimos datos de su móvil, volvió a su mente. Una posibilidad remota, casi ridícula, una ruina para escapar de otra. Javier estaba en el fondo del abismo, con el futuro de su hija en sus manos. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías a la más pequeña y arriesgada de las esperanzas? ¿O te rendirías a la certeza del fracaso? Si historias de supervivencia y misterio como esta te atrapan, suscríbete al canal, porque el oscuro viaje de Javier no ha hecho más que empezar. Con el corazón martilleándole en el pecho, Javier transfirió casi todo su dinero, 250 euros, como entrada para la parcela y su ruinosa caravana. Fue un acto de fe ciega, un salto al vacío basado en 3 fotografías granuladas y un anuncio online que prometía una oportunidad única en la tranquilidad del campo. El vendedor, una voz sin rostro al otro lado del teléfono, había sido amable, casi compasivo. Javier se aferró a esa amabilidad, la convirtió en una prueba de que aún existía la bondad en el mundo. Un nudo de esperanza, frágil y doloroso, se formó en su garganta mientras el recibo digital aparecía en la pantalla rota de su móvil. Era la última apuesta. No había vuelta atrás. Aquella caja de metal oxidada en medio de la nada tenía que ser su salvación, su arca en medio del diluvio. Tenía que serlo, porque la alternativa era un abismo demasiado oscuro para contemplarlo. Se repitió a sí mismo que era carpintero, que podía arreglar cualquier cosa. Era una mentira, y lo sabía, pero era la única que tenía. La pequeña llama de esperanza le dio fuerzas para mover sus escasas pertenencias desde la furgoneta a un rincón, preparando el vehículo para el que sería su último viaje largo. Maya, envuelta en su manta favorita, observaba con sus grandes ojos curiosos. «¿Vamos a nuestra nueva casa, papá?», preguntó, y su voz infantil, llena de una confianza que él no merecía, fue como una puñalada en el corazón de Javier. «Sí, cariño, una aventura», respondió, forzando una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. Sintió la picadura amarga de la vergüenza. Le estaba mintiendo. No sabía si iban a una casa o a una trampa, a un refugio o a una tumba. Cada kilómetro que la furgoneta recorría, con el motor tosiendo y protestando, era un paso más hacia un destino desconocido. El paisaje urbano dio paso a polígonos industriales desiertos y luego a carreteras secundarias que se perdían en la inmensidad de un campo helado y sin vida. El silencio dentro del vehículo era pesado, solo roto por el silbido del viento y la respiración sibilante de Maya. La furgoneta se arrastró por caminos de tierra que serpenteaban como cicatrices grises sobre la piel parda de la tierra, dejando atrás el pueblo fantasma y adentrándose en un vacío aún mayor. El sol era una mancha pálida en un cielo del color del plomo, incapaz de ofrecer calor alguno. El frío se intensificaba, y Javier sentía cómo se le filtraba por las grietas del viejo chasis. Un frío húmedo que se le pegaba a los huesos. Sus párpados pesaban como el plomo. El cansancio de días sin dormir bien mezclado con una ansiedad que le revolvía el estómago. Miraba a Maya, que se había vuelto a quedar dormida, con la mejilla apoyada en el cristal empañado. Su inocencia era un faro en la oscuridad de su miedo, pero también un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. El GPS del móvil, con la batería a punto de morir, indicó que habían llegado. Javier detuvo la furgoneta. El sonido del motor al apagarse dio paso a un silencio tan profundo y absoluto que le pareció antinatural, como si el mundo entero contuviera la respiración. Allí estaba, la caravana. Era una silueta oscura y deforme recortada contra el cielo gris, más pequeña y mucho más decrépita de lo que las fotos habían insinuado. La pintura, que en las imágenes parecía blanca, era de un color amarillento y estaba cubierta de largas franjas de óxido que lloraban hasta el suelo. Estaba inclinada hacia un lado, como si la tierra estuviera tratando de tragársela. El corazón de Javier, que había estado latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, pareció detenerse por un instante. Un viento helado barrió la parcela, levantando hojas secas y polvo, y el sonido que produjo al chocar contra el metal de la caravana fue como un gemido largo y lastimero.
No había nada más alrededor, ni una casa, ni una luz, ni un árbol. Solo campo yermo y cielo gris hasta donde alcanzaba la vista. La soledad del lugar era palpable, una presencia física y hostil que le rodeó en cuanto bajó de la furgoneta. La pequeña llama de esperanza que había albergado comenzó a parpadear violentamente, amenazando con extinguirse. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la espina dorsal de Javier. Dejó a Maya durmiendo en el calor relativo de la furgoneta y caminó hacia la caravana. Cada paso sobre la tierra helada y crujiente resonaba en el silencio opresivo. La puerta estaba cerrada con un simple alambre oxidado. Javier lo deshizo con sus dedos entumecidos y tiró de la manija. La puerta se abrió con un chirrido metálico, un grito de protesta que pareció viajar kilómetros a la redonda. Y entonces el olor le golpeó. Fue una bofetada física, una mezcla nauseabunda de moho, humedad estancada y el hedor agrio y penetrante de los excrementos de roedores. Era el olor de la podredumbre, de la decadencia, del abandono total. Una náusea ácida le subió por la garganta y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La oscuridad del interior era casi total, una boca negra que parecía exhalar aquel aliento fétido. La esperanza no parpadeó. Simplemente murió. Se apagó de golpe, dejando solo una oscuridad fría y absoluta en su pecho. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, el horror tomó forma. El interior era una pesadilla. Las ventanas estaban rotas, tapadas con trozos de cartón empapado que se deshacían al tacto. El agua se había filtrado por todas partes, manchando las paredes con mapas de humedad negra y verdosa. El papel pintado, con un patrón floral que alguna vez debió ser alegre, colgaba en tiras húmedas y descoloridas, revelando el aislamiento podrido que había debajo. El suelo, un linóleo agrietado, estaba blando en varias zonas. Javier dio un paso, y su pie se hundió ligeramente con un sonido húmedo y repugnante. La madera de debajo estaba completamente podrida. Un movimiento rápido en una esquina llamó su atención, el sonido inconfundible de pequeñas patas arañando la superficie. No estaban solos. El lugar estaba infestado. Era una caja de metal insalubre, un foco de enfermedad. Había sacado a su hija de una furgoneta fría para meterla en una tumba de metal aún más fría y peligrosa. El peso de su fracaso le aplastó. El mobiliario, si se le podía llamar así, era un testimonio de la desolación. Una pequeña dinette tenía los cojines rajados, con el relleno de espuma amarillenta y apestosa asomando por las grietas. La mesa estaba cubierta por una capa de polvo y excrementos de ratón tan gruesa que parecía un sudario gris. En la parte trasera, un colchón manchado y hundido yacía sobre una base de madera rota. El olor era particularmente intenso en esa zona. Una mezcla de orina seca y descomposición. Javier imaginó a su hija durmiendo allí, respirando aquel aire viciado, y sintió que el aire le faltaba. En la pequeña cocina, el fregadero de acero inoxidable estaba cubierto de óxido y de una sustancia pegajosa y oscura. El grifo colgaba inerte, desconectado de cualquier fuente de agua. No había electricidad, no había agua corriente, no había calefacción, no había nada. Solo frío, suciedad y la promesa de enfermedades. La realidad era infinitamente peor que sus peores temores. Esto no era un refugio, era una condena. Desde una de las ventanas rotas, la vista era desoladora. Un mar infinito de campos marrones y grises bajo un cielo que amenazaba con descargar una lluvia helada en cualquier momento. La sensación de aislamiento era total y aterradora. Estaban a kilómetros de cualquier pueblo, de cualquier servicio, de cualquier alma humana que pudiera ofrecer ayuda. Si Maya sufría un ataque de asma aquí, si se quedaban sin comida, si la furgoneta no volvía a arrancar, estaban atrapados, completamente solos. El vendedor le había mentido. Las fotos eran un engaño cruel. Esta parcela olvidada no era una oportunidad, era un vertedero. Y él, en su desesperación, había caído en la trampa con los ojos abiertos, arrastrando a su hija con él. Se sintió como el capitán de un barco que, en lugar de encontrar tierra firme, había encallado su nave en las rocas más afiladas
condenando a su única pasajera. El silencio ya no era paz, era una amenaza. El viento ya no era un sonido de la naturaleza, era el lamento de su propio error catastrófico. Se quedó paralizado en el centro de la caravana, el olor a podredumbre llenándole los pulmones, el frío calándole hasta el tuétano. El corazón se le había desplomado en el estómago, una piedra pesada y helada. La pequeña llama de esperanza que había ardido en su pecho durante el viaje se había extinguido tan completamente que no podía ni recordar su calor. En su lugar, un vacío gélido se expandía, llenándolo todo. Era el vacío del fracaso absoluto. Había tocado fondo antes, cuando perdió el taller, cuando lo desahuciaron, pero esto era diferente. Esto era un abismo, un lugar del que sentía, con una certeza aterradora, que no había escapatoria. Cada fibra de su ser gritaba que había cometido el peor error de su vida, un error que su hija pagaría. La energía lo abandonó por completo. Sus músculos se aflojaron y sus hombros se hundieron bajo un peso invisible, pero aplastante. El carpintero que podía arreglarlo todo había muerto. Solo quedaba un hombre roto en una caja rota. Se giró lentamente y miró hacia la furgoneta, donde la silueta de Maya dormía, ajena a la nueva dimensión de su miseria. Y la vergüenza le quemó por dentro, más caliente que cualquier fuego. Le había prometido una aventura, una casa nueva. Le había mentido mirándola a los ojos. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo iba a protegerla en este lugar inmundo y peligroso? El aire húmedo y cargado de esporas de moho era un veneno directo para sus pulmones delicados. Dormir aquí era una sentencia. Sintió la bilis subirle por la garganta. Preferiría 1000 veces dormir a la intemperie, bajo la lluvia helada, que pasar una sola noche en este lugar, pero ya no tenía dinero para la gasolina, no tenía a dónde ir. Había quemado su última nave, había disparado su última bala, y había fallado. El sonido de su propia respiración entrecortada se unió a la sinfonía de la decadencia, el goteo del agua, el gemido del viento y el correteo invisible de las ratas en las paredes. Apoyó la frente contra el metal frío y húmedo de la pared interior, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar la realidad. El metal olía a óxido y a tierra mojada. Podía sentir la podredumbre vibrando a través de él. La desesperación era una fuerza física que le robaba el aliento, le oprimía el pecho y le nublaba la mente. Ya no había planes, no había ideas, no había un ¿qué hacer ahora? Solo había un presente horrible y un futuro que parecía una pared negra e infranqueable. La imagen de su esposa, Elena, sonriendo, apareció en su mente, y el contraste con su situación actual fue tan brutal que un sollozo seco se le escapó del pecho. Le había fallado a ella, le había fallado a su hija. Se había convertido en el tipo de hombre que él mismo despreciaba, un hombre incapaz de proteger a su familia. El fracaso ya no era una circunstancia, se había convertido en su identidad. Era un fracasado, un padre fracasado, un hombre fracasado. El peso de esta revelación le hizo doblar las rodillas. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo húmedo y podrido, sin importarle la suciedad ni el frío que le empapaba los pantalones. Se llevó las manos a la cara, sus dedos ásperos y callosos arañando su piel. Quería gritar, quería golpear algo hasta que sus nudillos sangraran. Quería romper y destruir igual que él se sentía roto y destruido por dentro. Pero no hizo nada. Se quedó allí, encogido en la penumbra apestosa, un hombre reducido a la nada por una sucesión de golpes del destino y sus propias malas decisiones. El silencio exterior era un lienzo sobre el que su mente proyectaba sus peores miedos. La tos de Maya, convirtiéndose en una crisis, el sonido de la sirena de una ambulancia que nunca llegaría, el rostro decepcionado de su hija al despertar y ver su nuevo hogar. Cada pensamiento era una vuelta más del tornillo que le aplastaba el alma. La falsa esperanza lo había llevado a un infierno aún peor. La ironía era cruel y amarga. Había gastado su último dinero para comprar una prisión de metal oxidado, aislada del mundo, donde él y su hija estaban condenados a esperar un final lento y miserable. Miró sus manos, las manos que habían construido muebles,
que habían acariciado a su esposa, que habían sostenido a su hija recién nacida, ahora le parecían inútiles, herramientas rotas e inservibles. El optimismo forzado, la determinación de luchar, todo se había disuelto en el aire fétido de la caravana, dejando solo el residuo amargo de la rendición. No había un plan B, no había una red de seguridad. Este era el final del camino. Sintió un cansancio profundo, un agotamiento que no era solo físico, sino del alma, un deseo de simplemente cerrar los ojos y no volver a abrirlos jamás. Pero entonces, un sonido débil desde la furgoneta le atravesó la niebla de su desesperación. Un pequeño tosido, el de Maya. Aquel sonido, un signo de la vulnerabilidad de su hija, fue como una descarga eléctrica. No podía rendirse, no podía permitirse el lujo de derrumbarse. No importaba lo profundo que fuera el pozo, no estaba solo en él. Tenía que sacarla de allí, tenía que encontrar una manera. La desesperación que le había paralizado se transformó lentamente en una rabia fría y silenciosa. Rabia contra el vendedor, contra la crisis, contra su mala suerte, contra sí mismo. Se puso en pie, con las piernas temblando, pero con una nueva y sombría determinación en la mirada. El lugar era una ruina, sí, un desastre, pero era la única ruina que tenían. Antes de poder pensar en escapar, tenía que sobrevivir a la noche. Tenía que hacer este lugar inhabitable un poco menos peligroso para Maya, aunque fuera por unas pocas horas. Su instinto de padre, enterrado bajo capas de autocompasión, comenzó a luchar por salir a la superficie. La primera tarea, tapar las ventanas rotas, luchar contra el viento y la humedad. Javier sabía que no podía dejar a Maya en la furgoneta toda la noche. El frío acabaría por penetrar el vehículo. Tenía que hacer habitable un pequeño rincón de la caravana, una fortaleza improvisada contra los elementos. Sus ojos de carpintero, aunque nublados por la desesperación, comenzaron a evaluar el desastre no como un todo, sino como una serie de problemas a resolver. La ventana rota más grande era la prioridad. El cartón estaba empapado e inservible. Necesitaba algo sólido. Su mirada recorrió las paredes interiores, buscando cualquier cosa que pudiera arrancar y reutilizar. Fue entonces cuando su mano, al presionar contra un panel de madera contrachapada que cubría una de las paredes interiores, notó algo extraño. La madera cedió ligeramente bajo la presión de sus dedos, produciendo un sonido hueco y sordo, diferente al resto de la pared maciza. Una anomalía, un detalle fuera de lugar en la sinfonía de la decadencia. Por un instante, su mente se desvió de la tarea inmediata. ¿Qué era ese sonido? La mano de Javier permaneció apoyada en el panel de madera. El sonido hueco era una discordancia, una nota equivocada en la triste canción de la ruina. Su instinto de carpintero, un sentido que creía muerto y enterrado bajo capas de fracaso, se removió en su interior. La desesperación que lo había paralizado momentos antes se retiró a un segundo plano, reemplazada por una curiosidad punzante. Presionó de nuevo, con más firmeza. Toc, toc. El sonido era seco, definitivo. No era la resonancia de una pared normal, ni el ruido sordo de un aislamiento podrido. Era el sonido de un vacío, de un espacio oculto. Por un instante, el frío mordiente, el olor a moho y el peso de su situación se desvanecieron, eclipsados por una sola y absorbente pregunta que floreció en el páramo de su mente. ¿Qué había detrás? El aire helado que se colaba por la ventana rota le erizó la piel, pero ahora un tipo diferente de escalofrío le recorría la espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con el antiguo y poderoso atractivo del misterio. Con una concentración que no había sentido en meses, comenzó a examinar el panel con una nueva perspectiva. Sus dedos, callosos y sensibles por años de trabajo con la madera, trazaron el perímetro del panel sospechoso. Buscaba una junta, una línea de corte, la cabeza de un clavo o un tornillo, cualquier indicio de que hubiera sido añadido o modificado después de la construcción original de la caravana. No encontró nada. Las uniones con los paneles adyacentes eran perfectas, cubiertas por el mismo papel pintado floral, descolorido y manchado por la humedad. Parecía una parte integral de la pared, pero el sonido hueco y el ligero movimiento
contradecían lo que veían sus ojos. Intentó hacer palanca con las uñas en una esquina, pero el ajuste era demasiado preciso. La frustración comenzó a crecer de nuevo, pero era una frustración diferente, activa, la de un artesano frente a un rompecabezas, no la de un hombre ahogándose en la miseria. Se sentía extrañamente vivo, su mente enfocada en un problema tangible. Recordó su vieja navaja de carpintero. Estaba en la furgoneta, guardada en el fondo de su gastada bolsa de herramientas, un vestigio de su vida anterior. Dejó el enigma de la pared por un momento y salió de la caravana. El viento helado del exterior le golpeó con fuerza, un recordatorio brutal de la precariedad de su situación. El contraste entre el aire viciado y claustrofóbico del interior y la inmensidad desolada y gélida del campo era sobrecogedor. Abrió la puerta trasera de la furgoneta y el olor familiar de la gasolina y el aceite le trajo un extraño consuelo. Rebuscó entre llaves inglesas oxidadas y martillos silenciosos hasta que sus dedos entumecidos encontraron la familiar forma del mango de madera pulida de su navaja. El contacto con la herramienta, una extensión de su mano durante tantos años, fue como un saludo de un viejo amigo. Por un segundo, no era un hombre sin hogar, sino el carpintero Javier, a punto de solucionar un problema. Aferró la navaja con fuerza y regresó a la tumba de metal. De vuelta en la penumbra de la caravana, la navaja se sentía equilibrada y poderosa en su mano. La luz mortecina se reflejaba débilmente en su hoja de acero al carbono, afilada por él mismo cientos de veces. Se arrodilló de nuevo frente a la pared y, con sumo cuidado, insertó la punta fina y resistente de la hoja en la minúscula grieta que había localizado antes. El sonido del acero arañando la madera fue agudo y deliberado, un sonido de propósito en medio del silencio de la decadencia. Comenzó a mover la hoja hacia adelante y hacia atrás, con la paciencia de un cirujano. Un sudor frío le perló la frente, a pesar del frío ambiental. Una parte de él se sentía ridícula, perdiendo el tiempo en una fantasía, mientras su hija dormía en una furgoneta helada. Pero otra parte, su intuición, le gritaba que siguiera. El sonido hueco no era una ilusión. Había algo allí. Sentía el corazón latiendo con fuerza, un tambor sordo que marcaba el ritmo de su trabajo minucioso en el corazón del silencio y el abandono. Trabajó metódicamente, usando la punta de la navaja para cortar lentamente el papel pintado y luego para hacer palanca en el borde del panel de contrachapado. La madera era vieja y protestaba, astillándose en algunos puntos, pero se mantenía firme. El olor a madera seca y polvo antiguo llenó sus fosas nasales, un aroma que le transportó instantáneamente a su taller. Por un doloroso instante pudo oír el zumbido de la sierra de mesa, sentir el serrín bajo sus botas y ver la luz del sol entrando por el gran ventanal. La nostalgia fue una punzada aguda en el pecho, un fantasma de la vida que había perdido. Sacudió la cabeza, forzándose a volver al presente, al frío, al olor a moho y a la tarea que tenía entre manos. Con un último esfuerzo, aplicando una presión controlada, sintió que algo cedía. No fue un chasquido violento, sino un suspiro, un gemido sordo de la madera al rendirse por fin a su voluntad tras décadas de silencio. Una sección del panel se separó limpiamente de la pared. Con el aliento contenido, retiró el panel de madera cortado y lo dejó a un lado. Detrás no había el esperado aislamiento de lana de vidrio podrida o el esqueleto de la estructura de la caravana. Había oscuridad, un rectángulo de oscuridad profunda y antinatural, un vacío que parecía absorber la poca luz que había en el habitáculo. Una corriente de aire salió del agujero, pero no era el aire fresco del exterior. Era un aire viciado, quieto, con un olor extraño, metálico y polvoriento, el olor de un espacio que había estado sellado durante mucho, mucho tiempo. El corazón de Javier, que había estado latiendo con fuerza, ahora martilleaba contra sus costillas con una violencia que le hacía sentir mareado. Se quedó inmóvil, mirando fijamente aquel cuadrado de negrura, mientras su mente corría tratando de encontrar una explicación lógica. No podía ser parte del diseño original. Aquello había sido instalado, escondido a propósito. El misterio ya no era una sospecha, era una certeza tangible.
La lámpara de la caravana era demasiado débil para penetrar aquella oscuridad. Tanteó en su bolsillo hasta encontrar su teléfono móvil. La pantalla se iluminó, mostrando la familiar telaraña de grietas y, lo que era peor, el icono de la batería parpadeando en un rojo amenazador. Le quedaba quizás un 10% de carga, maldijo en voz baja. Activó la función de la linterna y un haz de luz pálido y tembloroso cortó la penumbra. Apuntó el haz hacia el agujero en la pared. La luz reveló que no era un simple hueco vacío. En el interior, atornillada directamente al chasis de acero de la caravana, había una caja de metal de un color gris oscuro, sin pintura, con ásperas soldaduras en las esquinas. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero parecía increíblemente sólida y fuera de lugar. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, esta vez de pura aprensión. Aquello no era un compartimento de almacenamiento, aquello era una caja fuerte artesanal y secreta. Acercó el rostro al agujero, el débil haz de luz de su teléfono temblando en su mano. La caja estaba hecha de una gruesa plancha de acero. Las soldaduras que la unían a la estructura de la caravana eran toscas pero fuertes, obra de alguien que valoraba más la funcionalidad que la estética. La superficie del metal estaba fría y cubierta por una fina capa de polvo que parecía tener décadas. No había cerradura con llave, ni dial de combinación. En su lugar, en el centro de la pequeña puerta, había un pesado pasador de acero que se deslizaba a través de dos robustas argollas. Un mecanismo simple pero brutalmente efectivo, diseñado no tanto para la sutileza, sino para la fuerza bruta. Javier sintió una oleada de adrenalina mezclada con un miedo primario. ¿Qué podía ser tan valioso o tan peligroso como para necesitar una protección tan rudimentaria pero formidable, oculta en las entrañas de una caravana olvidada en medio de la nada? La pregunta resonaba en el silencio, cargada de posibilidades inquietantes. El pasador que aseguraba la puerta estaba bloqueado en su sitio, soldado por el tiempo y el óxido. Javier introdujo sus dedos en el hueco y tiró de él, pero no se movió ni un milímetro. El metal estaba helado al tacto, un frío que parecía transmitir la larga historia de su inmovilidad. La frustración amenazó con desbordarle. Estaba tan cerca. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Volvió a coger su navaja de carpintero, pero esta vez la giró, usando el pesado mango de madera como un martillo improvisado. Comenzó a golpear el extremo del pasador, primero suavemente, luego con más fuerza. El sonido de la madera golpeando el metal oxidado era agudo y resonante, un ruido antinatural que parecía profanar el silencio sepulcral de la caravana. Cada golpe era una apuesta contra la batería moribunda de su teléfono y contra el miedo creciente en su propio corazón. El pasador no cedía, desafiante, como un guardián obstinado que se negaba a revelar su secreto. Aumentó la fuerza de los golpes, la desesperación dándole una energía que no sabía que poseía. El sonido se volvió más fuerte, más violento. ¡Trac, trac, trac! Cada impacto hacía vibrar la pared de la caravana y le enviaba un eco doloroso por el brazo. Estaba seguro de que el ruido podía oírse a kilómetros de distancia en la quietud del campo, y la idea le llenó de pánico. ¿Y si alguien lo oía? ¿El dueño de la parcela? ¿El vendedor fantasma? Pero la necesidad de saber qué había dentro era más fuerte que el miedo. De repente, con un golpe particularmente certero, sintió un ligero movimiento. Se había movido. Una oleada de triunfo le recorrió. Volvió a golpearlo, 1, 2, 3 veces más, y con un horrible chirrido de metal oxidado, raspando contra metal, el pasador se deslizó unos centímetros. Ya era suficiente para poder agarrarlo con los dedos. Tiró con todas sus fuerzas, y el pasador salió por completo, cayendo al suelo con un ruido sordo y metálico que sonó como una sentencia. Ahora solo quedaba el pesado cerrojo de la puerta. Javier deslizó sus dedos temblorosos sobre él. El metal estaba áspero y frío. Tomó aire y empujó. Al principio no se movió, como si estuviera soldado. Empujó más fuerte, gruñendo por el esfuerzo, y con un chirrido agudo y prolongado que le puso la piel de gallina, el cerrojo comenzó a deslizarse.
El sonido era como un grito de protesta, como si la caja estuviera luchando por mantener su secreto un poco más. Finalmente, con un último y ruidoso raspón, el cerrojo quedó completamente abierto. La pequeña puerta de acero estaba libre. Javier se quedó quieto un momento, con la mano sobre la puerta, el corazón latiendo desbocado. Una repentina oleada de miedo le inundó. Una cosa era la curiosidad, pero abrir la caja era un acto irreversible. Era cruzar un umbral. ¿Qué encontraría dentro? La fantasía de un pequeño tesoro luchaba contra la visión mucho más probable de algo ilegal, peligroso, algo que le traería problemas que ni siquiera podía imaginar. No podía detenerse ahora. Había llegado demasiado lejos. Con una mano que temblaba visiblemente, tiró de la pequeña asa soldada. La puerta de acero se abrió hacia él con un último gemido de sus bisagras oxidadas, como la tapa de un sarcófago. El aire que salió del interior era aún más denso y polvoriento que el que había sentido al principio. Apuntó la luz vacilante de su teléfono al interior de la caja. Su mente, preparada para casi cualquier cosa, drogas, un arma, joyas viejas, se quedó en blanco. No entendía lo que veía. El interior estaba completamente lleno de paquetes rectangulares, envueltos en lo que parecía tela encerada de color oscuro. Estaban apilados de forma ordenada y compacta, llenando cada centímetro del espacio disponible. No había nada más, solo esos misteriosos bultos, idénticos entre sí, silenciosos y ominosos bajo el débil haz de luz. El alivio inicial de no encontrar un arma fue reemplazado por una confusión aún más profunda. ¿Qué era todo aquello? Con una mezcla de aprensión y fascinación, metió la mano en el compartimento. Sus dedos rozaron la superficie de uno de los paquetes. La tela encerada estaba rígida y fría, con una textura ligeramente grasienta. Era un material diseñado para proteger de la humedad, para preservar. Agarró uno de los bultos. Pesaba más de lo que aparentaba, denso y sólido. Lo sacó con cuidado de su lugar y lo sostuvo en la palma de su mano. Se sentía como un ladrillo, compacto y pesado. Lo llevó hasta la desvencijada mesa de la dinette, el único lugar relativamente plano en toda la caravana, y lo depositó bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. La luz de su teléfono parpadeó y se apagó, sumiendo el resto de la caravana en una penumbra aún mayor y dejando el paquete iluminado en el centro de la mesa como si estuviera en un escenario. El mundo exterior, su hija, el frío, todo desapareció. Solo existían él y aquel objeto misterioso que podría cambiarlo todo. Sus dedos, torpes por el frío y la adrenalina, buscaron un borde por donde empezar a desenvolverlo. La tela encerada estaba sellada sobre sí misma, las capas fusionadas por el paso del tiempo. Usó de nuevo la punta de su navaja para cortar con cuidado la primera capa. El material se rasgó con un sonido seco y quebradizo. Debajo había otra capa y otra más. Alguien se había tomado muchas molestias para proteger el contenido. Mientras desenvolvía la última capa, un olor familiar pero inesperado llegó hasta él. El olor inconfundible del papel moneda viejo. Su corazón dio un vuelco. Finalmente, la tela se abrió para revelar el contenido. Javier se quedó sin aliento. Lo que vio fue tan imposible, tan fuera de lugar en su mundo de miseria, que su cerebro se negó a procesarlo durante un segundo. Eran fajos de billetes, perfectamente alineados y sujetos con fajas de papel bancario. Y el color, un púrpura vibrante que parecía brillar incluso bajo la luz mortecina, no dejaba lugar a dudas. Eran billetes de 100 euros, cientos de ellos. Cogió el fajo superior. El papel estaba tieso y crujiente, como si nunca hubiera sido usado. El tacto era surrealista. Sus dedos, acostumbrados a la textura áspera de la madera y el frío del metal, ahora sostenían una fortuna. Deslizó el pulgar por el borde de los billetes. 100, 200, 1000, 10.000. Solo en ese fajo había 10.000 euros. Miró de nuevo hacia el agujero en la pared. La caja metálica estaba llena de paquetes idénticos a ese. Hizo un cálculo rápido y vertiginoso. Podría haber 10, 20, 30 paquetes allí dentro. La enormidad de la cifra le golpeó como una fuerza física. No eran unos pocos miles de euros. Aquello era una fortuna. Una cantidad de dinero que cambiaba la vida, que resolvía todos los problemas.
Una cantidad de dinero que creaba problemas 1000 veces peores. Se quedó mirando el fajo en su mano, la imagen de Benjamin Franklin en los billetes mirándole fijamente, como si le estuviera juzgando. Era irreal. Una oleada de vértigo le obligó a sentarse. Se dejó caer pesadamente sobre el cojín roto de la dinette, el muelle oxidado protestando bajo su peso. El fajo de billetes seguía en su mano, un objeto extraño de otro universo que había aterrizado en medio de su infierno personal. La caravana apestosa, las ventanas rotas, el suelo podrido y sobre la mesa una pila de dinero que probablemente valía más que todo el pueblo abandonado en el que se encontraban. Una risa seca, histérica y carente de alegría se le escapó de la garganta. Era la ironía más cruel y absurda. Horas antes, contaba sus últimos 287 euros como si fueran un tesoro. Ahora tenía más dinero del que había visto en toda su vida, y se sentía más aterrorizado que nunca. Una extraña dualidad se apoderó de él. Por un lado, la euforia salvaje de la posibilidad de poder comprar medicinas para Maya, una casa, una vida. Por otro, un miedo helado y paralizante. Este dinero no había crecido en un árbol, tenía una historia, y la gente no esconde historias felices en cajas de acero. Su mirada volvió al compartimento secreto en la pared. Ahora que había sacado el primer paquete, veía que había algo más en el fondo, encajado entre los dos últimos fajos de dinero. Era algo más pequeño, de un color oscuro que casi se mimetizaba con la sombra. Dejó el fajo de billetes sobre la mesa. El sonido del papel contra la superficie de formica agrietada fue extrañamente sonoro en el silencio. Volvió a arrodillarse frente al agujero, el olor a metal y polvo volviendo a asaltarle. Extendió la mano de nuevo, esta vez con más cautela, como si temiera que lo que fuera que había allí pudiera morderle. Sus dedos tantearon en la oscuridad hasta que rozaron una superficie que no era ni tela encerada ni papel. Era una textura diferente, familiar y a la vez extraña en ese contexto. Era cuero viejo, seco y agrietado por el tiempo. Lo agarró con cuidado y tiró de él, sacándolo de su escondite. Lo que sostenía en su mano era un libro, un pequeño diario o cuaderno, encuadernado en un cuero de color marrón oscuro que el tiempo había endurecido y cuarteado. Una simple tira de cuero, enrollada alrededor, lo mantenía cerrado. Era evidente que era muy antiguo. Las esquinas estaban desgastadas hasta revelar el cartón que había debajo, y los bordes de las páginas que se asomaban eran de un color amarillo oscuro, casi marrón. Lo sostuvo cerca de su rostro. Olía a polvo, a papel viejo y a ese aroma particular del cuero envejecido, un olor a biblioteca y a secretos. El diario se sentía pesado en su mano, no por su peso físico, sino por el peso de la historia que sin duda contenía. Si los fajos de billetes eran la respuesta a sus plegarias más desesperadas, este pequeño libro silencioso se sentía como la pregunta más peligrosa que le habían hecho en su vida. Una sensación de mal augurio, fría y clara, se instaló en la boca de su estómago. Colocó el diario sobre la mesa, junto al fajo de billetes. Los dos objetos juntos formaban una naturaleza muerta de riqueza y misterio. El dinero gritaba futuro, escape, salvación. El diario susurraba pasado, peligro, consecuencias. Javier se dio cuenta de que no podía tener uno sin el otro. Eran dos caras de la misma moneda, una moneda maldita que había encontrado en las entrañas de su nuevo y decrépito hogar. El miedo, que había sido una corriente subterránea, ahora se desbordaba, ahogando la euforia inicial. Este descubrimiento no era un golpe de suerte, era una carga. Alguien había escondido esto, y esa persona, o las personas de las que lo escondía, podrían seguir buscándolo. La soledad de la parcela, que antes le parecía una desgracia, ahora se sentía como una vulnerabilidad mortal. Estaban expuestos, aislados, y acababan de tropezar con un secreto que alguien había protegido con acero y oscuridad. Mientras su mente luchaba por asimilar la enormidad de su hallazgo, su instinto de protección paterna se activó con la fuerza de una alarma. Maya, su hija, dormía a pocos metros, en la furgoneta, completamente ajena a que su padre acababa de invitar a un monstruo a sus vidas.
Este dinero podía comprarle el mejor tratamiento para el asma, la casa más cálida, la mejor educación, pero también podía ponerla en el punto de mira de gente peligrosa. Podía comprarle una vida o costársela. La dualidad era una tortura. Javier se sintió atrapado entre la promesa de un paraíso y la amenaza de un infierno. Se levantó y caminó hasta la puerta de la caravana, mirando hacia la furgoneta. La silueta del vehículo era apenas visible en la oscuridad creciente. Sintió un impulso abrumador de coger a su hija, meterla en la furgoneta y conducir sin mirar atrás, abandonando el dinero, el diario y aquel lugar maldito. Pero, ¿a dónde irían? No tenían nada. El dinero era un veneno, pero quizás también era el único antídoto. Se volvió y miró de nuevo la mesa. El dinero y el diario, la solución y el problema, la cura y la enfermedad. Se acercó y comenzó a sacar el resto de los paquetes de la caja de acero, uno por uno, con un movimiento casi automático. Los apiló sobre la mesa de la dinette. La pila creció hasta convertirse en una pequeña montaña de riqueza potencial. Contó los paquetes. Eran 19. 19 paquetes, más el que había abierto. 20 paquetes de 10.000 euros cada uno. 200.000 euros. Su mente se corrigió. No, había contado mal. Volvió a abrir el primer fajo y miró los billetes. Eran de 100, sí, y había 100 billetes. Pero se dio cuenta de que había más fajos en cada paquete. Cada paquete encerado contenía 10 fajos de 10.000 euros, 100.000 euros por paquete, 20 paquetes, 2 millones de euros. La cifra era tan astronómica, tan absurda, que le provocó náuseas. 2 millones de euros, escondidos en una caravana podrida. La náusea que sintió no era solo por la conmoción, era por la comprensión de lo que implicaba esa cantidad. Nadie esconde 2 millones de euros de dinero honesto en una caja de acero soldada al chasis de una caravana. Aquel dinero estaba manchado, manando de crimen, de corrupción, de violencia. Era el fruto de algo terrible. El diario sobre la mesa parecía burlarse de él. Contenía la verdad, estaba seguro, pero leerlo sería como firmar un pacto del que no podría retractarse. Sería saber, y saber le haría cómplice, le haría parte de la historia. Podía coger el dinero, una parte, lo suficiente para escapar, y quemar el resto, quemar el diario, fingir que nunca había pasado. Pero, ¿podría vivir con ello? ¿Podría mirar a su hija a los ojos sabiendo que su nueva vida estaba construida sobre los cimientos de un crimen desconocido, quizás de la miseria de otras personas? El dilema moral era una prensa que le aplastaba el cráneo. El problema inmediato de la gotera en la pared y el frío de la noche había sido completamente eclipsado por un dilema existencial. Él, Javier, un carpintero arruinado, cuyo mayor problema hace una hora era cómo sobrevivir a la noche, ahora se enfrentaba a una decisión que definiría el resto de su vida y la de su hija. El silencio en la caravana ya no era el silencio del abandono, sino el silencio expectante que precede a una tormenta. Cada crujido de la vieja estructura, cada silbido del viento en el exterior le hacía sobresaltarse, imaginando los pasos de los dueños del dinero viniendo a reclamar lo que era suyo. La paranoia comenzó a arraigar en su mente, una mala hierba venenosa. ¿Y si el vendedor de la caravana sabía de esto? ¿Y si la venta era una trampa para ver quién encontraba el dinero? Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada sonido era un presagio. Con manos temblorosas, guardó de nuevo todos los fajos de billetes en la caja de acero, excepto uno. Dejó un solo fajo de 10.000 euros sobre la mesa, junto al diario. Era como si quisiera mantener una pequeña porción de la locura a la vista, para convencerse de que no lo había soñado. Luego volvió a colocar el panel de madera en su sitio, encajándolo tan bien como pudo. No era perfecto, pero en la penumbra sería difícil de notar para alguien que no supiera que estaba allí. Era un intento patético de volver a meter al genio en la botella, de fingir que el secreto seguía a salvo. Pero el secreto ya no estaba en la pared, estaba en su cabeza, y pesaba más que cualquier caja de acero. Se sentó de nuevo a la mesa, exhausto, y se quedó mirando el fajo de billetes y el diario de cuero. Eran sus dos únicos compañeros en la noche, uno prometiendo un futuro
y el otro amenazando con desenterrar un pasado mortal. Finalmente, supo lo que tenía que hacer. No podía tomar una decisión sin saber a qué se enfrentaba. La ignorancia era un lujo que no podía permitirse. No por él, sino por Maya. Tenía que saber la historia de ese dinero. Tenía que conocer al enemigo al que podría enfrentarse. Con una determinación sombría, extendió la mano, ignorando el dinero, y cogió el pequeño diario de cuero. El material se sentía frágil y antiguo en sus manos. Desenrolló con cuidado la tira de cuero que lo mantenía cerrado. La cubierta se abrió con un suave crujido, como un suspiro contenido durante décadas. Las páginas amarillentas estaban cubiertas por una caligrafía apretada y ligeramente inclinada, escrita con una tinta azul que el tiempo había desvaído a un gris pálido. Tomó una respiración profunda, el aire fétido de la caravana llenando sus pulmones, y comenzó a leer la primera entrada, sin saber que al hacerlo estaba abriendo la puerta a un mundo de avaricia, corrupción y muerte del que ya no habría escapatoria. La tinta azul, desvaída por las décadas, parecía susurrar desde la página amarillenta. Javier, con el corazón martilleándole en las sienes, empezó a leer. La primera entrada estaba fechada en 1986. El autor, un periodista llamado Julián, describía su propia alma con una brutalidad que helaba la sangre. «He vendido mi conciencia», escribía. «El peso de este dinero en mi maletín es el peso de las vidas que voy a destruir. El olor de los billetes nuevos se mezcla con el hedor de mi propia cobardía». Javier sintió el estómago apretarse en un nudo helado. Podía oler el papel viejo, sentir el polvo de décadas en sus dedos y escuchar, por encima del silbido del viento, el eco de un hombre rompiéndose. La historia de aquel dinero no era una de suerte, sino de una profunda y corrosiva vergüenza, un secreto que había supurado en la oscuridad durante más de 30 años y que ahora, de repente, era suyo. La linterna de gas parpadeó, arrojando sombras danzantes que parecían burlarse de él desde las esquinas podridas de la caravana. Las páginas siguientes eran un descenso al infierno moral de Julián. Describía con un detalle febril la reunión en un hotel de lujo en la ciudad. El hombre que le pagó, un joven y ambicioso promotor inmobiliario llamado Ricardo Vargas, tenía ojos de depredador y una sonrisa que no prometía nada bueno. Javier leyó el fragmento en voz alta, en un susurro ronco. Puso el maletín sobre la mesa. Lo abrió. Nunca había visto tanto dinero. «Esto es para que olvides lo que sabes», dijo Vargas. «Para que olvides el acuífero, las granjas, los nombres de las familias. Entierra la historia, y serás un hombre rico». Sentí el tacto frío del cuero bajo mis dedos, y en ese momento acepté. Me convertí en su cómplice. Un escalofrío, puro y gélido, recorrió la espina dorsal de Javier. La escena era tan vívida que casi podía sentir el aire acondicionado del hotel, ver el brillo codicioso en los ojos de Vargas y sentir el peso físico de aquel maletín lleno de traición, el mismo dinero que ahora estaba apilado en una caja de acero a su lado. El diario desgranaba el plan de Vargas con una precisión aterradora. El promotor había descubierto una forma de desviar ilegalmente el flujo principal de un acuífero subterráneo, la única fuente de agua para una docena de pequeñas granjas familiares que salpicaban el valle. El objetivo era simple y monstruoso: provocar una sequía artificial, llevar a los agricultores a la bancarrota y luego comprar sus tierras por una miseria para un futuro complejo turístico de lujo. El estómago de Javier se revolvió con violencia. Los nombres de las familias estaban allí, escritos con la caligrafía temblorosa de Julián. Los Méndez, los Soto, los Aguilar. Nombres que ahora eran solo fantasmas en un paisaje yermo. Javier miró por la ventana rota hacia la desolación exterior, la tierra agrietada y sin vida. Ya no veía un campo abandonado. Veía el escenario de un crimen, una masacre económica perpetrada con frialdad y avaricia. La caravana no estaba en medio de la nada. Estaba en el epicentro de una gran injusticia. Julián, en su culpa, no solo había narrado el crimen, sino que también había recopilado las pruebas. «No soy tan estúpido», rezaba una entrada. Vargas me dio copias de las escrituras que pretendía falsificar. «Tengo cartas firmadas por él,
con instrucciones explícitas sobre el desvío del agua. Mi investigación original era sólida, una bomba a punto de estallar. Ahora, esa bomba está desactivada, guardada junto al dinero que me pagaron por silenciarla. Javier sintió un vuelco en el corazón. Había más. Además del dinero, la caja debía contener los documentos, las cartas, la prueba definitiva que podía hundir a Vargas. Un nuevo bucle de preguntas se abrió en su mente. ¿Estaban los documentos todavía allí, en el fondo de la caja, bajo los fajos de billetes? ¿O Julián los había movido? De repente, el peso de su descubrimiento se multiplicó. No solo había encontrado el botín de un crimen, sino también el arma que podía hacer justicia 30 años después. La responsabilidad era aplastante. Las últimas páginas del diario eran un torbellino de paranoia y desesperación. La caligrafía de Julián se volvía casi ilegible, las frases cortas y erráticas. Me sigue, lo sé. Vargas no confía en mí. Ve mi culpa en mis ojos. Cree que hablaré. Escribía sobre el miedo constante, sobre el sonido de coches que se detenían en su calle por la noche, sobre llamadas telefónicas en las que nadie contestaba. Planeaba usar el dinero y las pruebas para exponer a Vargas desde un lugar seguro, pero el miedo lo paralizaba. La última entrada era del invierno de 1987. Solo contenía 3 palabras, garabateadas con una prisa aterradora. Han venido por. La frase quedaba inconclusa, la tinta manchada como si el diario se hubiera cerrado de golpe. Javier cerró el libro lentamente. Un silencio mortal llenó la caravana. Julián no había desaparecido, lo habían asesinado, y el secreto por el que murió ahora descansaba sobre la mesa, iluminado por la luz agónica de la lámpara. La historia del diario dejó a Javier helado hasta los huesos. El dinero no era un golpe de suerte, era dinero de sangre, un soborno que había costado la vida de un hombre y la ruina de docenas de familias. Y Ricardo Vargas, el joven depredador de la historia de Julián, probablemente era ahora un hombre viejo y poderoso, el dueño de toda aquella tierra desolada. El patriarca respetado de un imperio construido sobre el crimen. La náusea subió a su garganta, agria y ardiente. Acababa de tropezar con la tumba de un periodista y el origen de la fortuna de un asesino. La paranoia, que antes era una sospecha difusa, se convirtió en una certeza aterradora. Cada crujido de la caravana, cada susurro del viento, era ahora el sonido de los fantasmas del pasado o, peor aún, de los secuaces del presente, viniendo a buscar lo que Vargas había perdido hacía tanto tiempo. Su corazón latía con una furia desbocada. No estaba en una caravana. Estaba en una trampa mortal que se había activado después de 30 años. La noche fue un infierno de vigilia. Javier apenas durmió, sobresaltado por cada sonido, con el diario de cuero escondido bajo su jersey y la imagen de su hija Maya durmiendo en la furgoneta como un ancla en su tormenta de miedo. Al día siguiente, bajo un cielo gris y plomizo, intentó crear una apariencia de normalidad. Sacó un colchón de la furgoneta y lo colocó en el rincón menos podrido de la caravana, barriendo los excrementos de roedores con un trozo de cartón. Maya le observaba, sus ojos grandes y serios, reflejando su propia ansiedad. Fue entonces cuando lo oyeron. Un golpe, seco, metálico y autoritario. ¡Ploc! ¡Ploc! Alguien estaba llamando a la puerta de la caravana. No era el toque tímido de un vecino, era una llamada que exigía, que no aceptaba un no por respuesta. El corazón de Javier se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Se miraron. El miedo en los ojos de su hija fue un espejo del terror que sentía en sus propias entrañas. Habían sido encontrados. Con las manos temblando, Javier abrió la puerta a una rendija. 2 hombres corpulentos, vestidos con monos de trabajo genéricos sin logotipo, estaban de pie afuera. Tenían rostros duros y miradas que no encajaban con sus ropas de obreros. «Ayuntamiento», dijo uno de ellos, con una voz desprovista de emoción, sin mostrar ninguna identificación. «Estamos haciendo una inspección de las estructuras no registradas en la zona». Sus ojos pasaron por encima del hombro de Javier, escudriñando el interior miserable de la caravana. No era la mirada de un inspector de sanidad, era la mirada de alguien que busca algo específico. Javier sintió sus músculos tensarse. El diario, oculto bajo su ropa,
pareció quemarle la piel. Sabía, con una certeza absoluta, que aquellos hombres no eran del ayuntamiento, eran los hombres de Vargas. El pasado no estaba llamando a la puerta, la estaba derribando a patadas. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una amenaza silenciosa y palpable. Los hombres entraron sin ser invitados, su presencia llenando el pequeño espacio y haciéndolo aún más claustrofóbico. El olor a tierra mojada de sus botas se mezcló con el hedor a moho. Caminaron por la caravana con una familiaridad inquietante, sus botas pesadas probando la solidez del suelo podrido. «Esto es un peligro para la salud pública», declaró el más alto, tocando una de las paredes manchadas de humedad con un dedo enguantado. «Aislamiento podrido, infestación de roedores, riesgo estructural». Enumeraba los defectos con una satisfacción apenas disimulada. «Esta chatarra es inhabitable. Tiene que ser retirada y llevada al desguace de inmediato». La palabra «inhabitable» golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Era una orden, no una recomendación. Estaban usando el estado real de la caravana, su propia miseria, como un arma para echarlo, para alejarlo del secreto que se escondía en las paredes. La trampa se estaba cerrando, y él estaba dentro con su hija. «Entendemos su situación», dijo el otro hombre, adoptando un falso tono comprensivo que le revolvió el estómago a Javier. «Para ayudarle con los gastos del desguace, el municipio está autorizado a ofrecerle una compensación». Hizo una pausa dramática antes de anunciar la cifra. 300 euros. 300 euros. Una miseria, un insulto calculado. Le estaban ofreciendo una limosna para que se llevara su prisión y con ella el secreto que contenía, lejos de allí, para destruirlo sin saberlo. Javier sintió una oleada de rabia impotente que luchó por ahogar. El dinero, los 2 millones de euros, le quemaba en la mente. Podría comprar a aquellos hombres y a su jefe 1000 veces, pero se mantuvo en silencio, negando con la cabeza. «Tengo que pensarlo», murmuró, una táctica desesperada para ganar un tiempo que sabía que no tenía. El aire en la caravana se volvió eléctrico, la tensión tan espesa que casi podía cortarse con la navaja que llevaba en el bolsillo. La máscara de cordialidad de los hombres se desvaneció al instante. El más alto se acercó a Javier, su corpulencia invadiendo su espacio personal. El olor a tabaco rancio emanaba de él. «No hay nada que pensar», siseó, su voz ahora un gruñido bajo y amenazador. «La decisión ya está tomada por usted». Sus ojos se desviaron hacia el panel de madera que Javier había vuelto a colocar y por un instante de puro pánico, Javier pensó que lo había visto, pero la mirada del hombre volvió a él. «Estas cosas viejas», continuó, golpeando la pared junto al compartimento oculto con los nudillos. «A veces tienen accidentes, incendios espontáneos, se derrumban. Sería una pena que le pasara algo a usted o a la niña». La amenaza ya no estaba velada, estaba desnuda, brutal y dirigida directamente al corazón de su mayor miedo. Los hombres se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Javier temblando, no de frío, sino de una rabia y un terror que amenazaban con consumirlo. Horas más tarde, mientras el sol moribundo teñía de naranja y púrpura el cielo plomizo, el sonido de un motor rompió el silencio. No era el traqueteo de una furgoneta vieja, sino el ronroneo suave y potente de un coche de lujo. Un Mercedes negro y reluciente, tan fuera de lugar en aquel paisaje de ruina como un diamante en un estercolero, avanzó por el camino de tierra y se detuvo a pocos metros de la caravana. El corazón de Javier se hundió hasta sus pies. Sabía quién era antes de que la puerta se abriera. Un chofer salió y abrió la puerta trasera. De ella emergió un hombre anciano, de casi 80 años, pero que se movía con una rigidez imponente. Vestía un abrigo de cachemira caro y sus zapatos de cuero brillaban incluso en la luz crepuscular. Su cabello era de un blanco impecable, y su rostro, aunque surcado de arrugas, era el de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. Era Ricardo Vargas. El diablo en persona había venido a visitar su dominio. Vargas se acercó con pasos lentos y deliberados, su mirada evaluando la escena con un aire de propiedad. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y pálidos se dibujó en su rostro.
Javier, ¿verdad?, dijo, su voz sorprendentemente suave, casi paternal. He oído hablar de su desafortunada situación. Soy Ricardo Vargas. Considero esta comarca mi hogar y me preocupo por la gente que vive en ella. Cada palabra era una mentira pulida, una actuación perfeccionada durante décadas de engaño. Hablaba de progreso, de limpiar las verrugas del paisaje, y mientras lo hacía, su mirada se posó en la caravana con un destello de algo que Javier reconoció, una codicia antigua, una obsesión de décadas que por fin estaba al alcance de su mano. Javier sintió que el aire le faltaba. Estar frente al hombre del diario, el arquitecto de tanta miseria, le provocaba una repulsión física que le costaba reprimir. «Mis hombres me dicen que ha dudado de mi generosa oferta», continuó Vargas, su tono volviéndose un poco más frío. «Soy un hombre razonable. Entiendo la desesperación. Le ofrezco el doble, 600 euros, en efectivo, ahora mismo, para que pueda llevar a su hija a un lugar más seguro». La oferta era otra bofetada, un recordatorio de su poder. Cuando Javier permaneció en silencio, incapaz de articular palabra, la sonrisa de Vargas se tensó en una línea delgada y cruel. Sus ojos se desviaron hacia la furgoneta, donde la pequeña silueta de Maya era visible a través del cristal. «Es un lugar muy aislado para un hombre solo», dijo Vargas, su voz ahora un susurro apenas audible, pero cargado de veneno. «Especialmente con una niña pequeña que parece tener una salud frágil». Hizo una pausa, dejando que las palabras se clavaran. «Nunca se sabe qué tipo de gente merodea por aquí. Los accidentes ocurren. Sería una tragedia». La amenaza era una hoja de acero helado contra la garganta de su hija. Vargas lo mantuvo bajo su mirada un segundo más, saboreando el terror que sin duda se reflejaba en el rostro de Javier. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió a su coche y desapareció en una nube de polvo, dejando a Javier solo en la oscuridad creciente. El silencio que quedó era más aterrador que cualquier grito. Estaba atrapado. El dinero en la pared podía comprarles un futuro, pero el hombre que lo buscaba podía arrebatárselo en un instante. Enfrentarse a él significaba poner a Maya en el punto de mira de un asesino. Huir con el dinero significaba dejar que el mal ganara, que la muerte de Julián y la ruina de tantas familias quedaran impunes para siempre. La justicia contra la supervivencia, el pasado contra el futuro, era una elección imposible. ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? ¿Escogerías el dinero y la seguridad, permitiendo que un criminal se saliera con la suya? ¿O lo arriesgarías absolutamente todo por la justicia, sabiendo que podrías pagar el precio más alto? El ronroneo del Mercedes de lujo se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un silencio mucho más aterrador que cualquier ruido. Javier se quedó inmóvil, el frío del anochecer calándole hasta los huesos, pero era un frío que no sentía. Por dentro, un terror incandescente lo consumía. La amenaza de Vargas, suave y venenosa, resonaba en sus oídos, repitiéndose una y otra vez. Accidentes ocurren. Sería una tragedia. No era una amenaza contra él, un hombre que ya no tenía nada que perder. Era una sentencia de muerte suspendida sobre la cabeza de su hija. Sintió como un sudor helado le empapaba la camisa bajo el jersey. La náusea, que había sido su compañera constante, volvió con una fuerza renovada, un nudo amargo en la boca del estómago. El aire olía a tierra seca y a la promesa de una helada inminente. Pero para Javier, olía a peligro puro, a la carroña que atrae a los depredadores. Sabía con una certeza que le paralizaba las extremidades, que no podía quedarse allí. La caravana ya no era una prisión, era una diana. La imagen de Maya durmiendo en la furgoneta, tan pequeña e indefensa, le asaltó con la fuerza de un golpe físico. El instinto de un padre acorralado, una bestia primigenia y furiosa, despertó en las profundidades de su desesperación. La autocompasión, la vergüenza, el fracaso, todo se evaporó, reemplazado por una rabia fría y una claridad aterradora. Tenía que sacarla de allí. Ahora. Pero, ¿a dónde? Estaban en medio de un territorio que pertenecía, en cuerpo y alma, al hombre que acababa de amenazar con matarlos. Cada camino, cada casa, cada rostro podía ser una extensión del poder de Vargas. Correr a ciegas
era tan suicida como quedarse. Su mente, febril, repasó el trayecto hasta la caravana. Recordó haber visto, a lo lejos, una luz solitaria y titilante, una luz amarilla y débil, como la de una bombilla antigua, a varios kilómetros de distancia. En aquel momento le pareció un simple detalle del paisaje. Ahora, en su desesperación, se convirtió en una posibilidad, un faro, un punto de referencia en un océano de hostilidad. Era una apuesta demencial, lo sabía. Acudir a un extraño en medio de la noche, en un lugar donde la desconfianza debía ser el pan de cada día, era una locura. ¿Y si era la casa de uno de los hombres de Vargas? ¿Y si el ocupante, al ver a un desconocido desesperado con una niña, simplemente le cerraba la puerta en las narices o, peor aún, llamaba a las autoridades locales, que sin duda estaban en el bolsillo del promotor? Las preguntas le torturaban, cada una más desalentadora que la anterior, pero la alternativa era quedarse allí, esperando a que los accidentes ocurrieran, esperando el sonido de un motor en la noche, el destello de un incendio provocado. El miedo a lo desconocido era inmenso, pero el terror a lo conocido, a la amenaza explícita de Vargas, era insoportable. La luz lejana no era una garantía, ni siquiera una esperanza. Era simplemente la única opción que no implicaba una rendición total, la única dirección posible en un mapa en blanco. Tomó una decisión, no esa noche. Sería demasiado arriesgado moverse en la oscuridad total. Esperaría al amanecer, pero la idea de pasar una noche más en aquel lugar le helaba la sangre. Su paranoia, alimentada por la visita de Vargas, se había desatado. Cada crujido de la estructura metálica de la caravana, cada ráfaga de viento que la hacía gemir, era el sonido de pasos sigilosos, de hombres acechando en la oscuridad. Se aseguró de que el panel que ocultaba la caja fuerte estuviera bien colocado, pero sabía que era un gesto inútil. Si los hombres de Vargas volvían, no se molestarían en buscar con sutileza. Destrozarían el lugar hasta encontrar lo que buscaban. Se sentó en la oscuridad, con la espalda apoyada contra la pared fría, escuchando la frágil respiración de Maya desde la furgoneta, su mente corriendo a 1000 por hora, atrapado entre la avaricia de un monstruo y la desesperada necesidad de proteger a su hija. La noche se hizo interminable, una tortura de vigilia y silencio preñado de amenazas. Al primer indicio de luz, un resplandor grisáceo y enfermizo en el horizonte, Javier se puso en movimiento. Despertó a Maya con suavidad, inventando una excusa sobre ir a buscar agua a una granja cercana. La niña, acostumbrada a la precariedad de sus vidas, asintió sin hacer preguntas, sus ojos grandes y somnolientos, llenos de una confianza que a Javier le desgarraba el alma. No se llevó el dinero, era demasiado arriesgado, pero sí cogió el diario. Lo escondió bajo su jersey, contra su pecho. El pequeño libro de cuero se sentía a la vez como un escudo y como un peso muerto. Dejó a Maya en la furgoneta, prometiéndole que volvería pronto, y emprendió la marcha a pie hacia el punto donde había visto la luz. Cada paso sobre la tierra helada y agrietada era un esfuerzo. El paisaje, que antes le había parecido simplemente desolado, ahora le hablaba de la historia que había leído. Veía los fantasmas de las granjas, la cicatriz de un arroyo seco, el legado visible de la codicia de Ricardo Vargas. La caminata fue larga y agotadora. El viento gélido le cortaba la cara y le dificultaba la respiración. El sol, pálido y acuoso, no ofrecía calor alguno. Tras casi una hora de marcha, la vio. Era una pequeña finca, una construcción de piedra antigua y desgastada por el tiempo, con un techo de tejas descoloridas. Un hilo de humo blanco se elevaba perezosamente de la chimenea, la única señal de vida en kilómetros a la redonda. La casa parecía tan vieja y solitaria como el paisaje que la rodeaba, uno de los pocos vestigios de un tiempo anterior a Vargas. Un perro flaco y sarnoso, atado a un poste, se puso a ladrar con furia al verlo acercarse, su ladrido ronco y desesperado resonando en el aire quieto. El corazón de Javier latía con fuerza. Estaba a punto de llamar a la puerta del único ser humano que podría ayudarle o condenarle. Se detuvo a unos metros de la puerta, con la respiración entrecortada, el vapor de su aliento mezclándose con el aire helado. La puerta de madera maciza,
gris y agrietada por el sol y la lluvia, se abrió antes de que tuviera tiempo de llamar. Un hombre muy anciano apareció en el umbral, recortado contra la penumbra del interior. Era bajo y encorvado, con un rostro que parecía un mapa de arrugas profundas, curtido por una vida de trabajo bajo el sol. Sus ojos, pequeños y de un azul acuoso, lo examinaron con una desconfianza afilada como un cuchillo. Sostenía una vieja escopeta de caza con una naturalidad que dejaba claro que no era la primera vez que la usaba para recibir a un extraño. El olor a leña quemada, a café recién hecho y a ropa de lana vieja emanaba del interior. «¿Qué quiere?», preguntó el anciano. Su voz era áspera como la tierra seca, una voz que no se usaba a menudo. Javier sintió que todas sus excusas preparadas se desvanecían. Frente a aquella mirada penetrante, solo la verdad, o una parte de ella, parecía tener alguna posibilidad. «Busco ayuda», comenzó Javier, con la voz temblorosa por el frío y el nerviosismo. «Mi hija y yo estamos en una caravana, no muy lejos de aquí. La compré hace unos días. No tenemos agua». Se detuvo, sintiendo la debilidad de su historia. El anciano no movió ni un músculo. La escopeta seguía apuntando vagamente en su dirección. Su mirada no mostraba compasión, solo un escrutinio intenso y cansado. «Nadie compra nada por aquí si no es para Vargas», sentenció el viejo. El nombre, pronunciado con un veneno apenas disimulado, quedó suspendido en el aire helado entre ellos. Aquella fue la señal que Javier necesitaba. El anciano no era uno de los suyos. Respiró hondo, el corazón martilleándole en el pecho, y decidió arriesgarse. «No, yo no soy de Vargas. De hecho, creo que tengo algo que él ha estado buscando durante mucho tiempo». Los ojos del anciano se entrecerraron, una chispa de interés brillando por primera vez en su mirada desconfiada. Javier metió la mano bajo su jersey y sacó lentamente el diario. Lo sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndolo como una ofrenda de paz. «Encontré esto», dijo, con la voz apenas un susurro. «Escondido en la caravana. Habla de Ricardo Vargas, de un acuífero y de un periodista llamado Julián». Al oír el nombre de Julián, la expresión del anciano se transformó. La desconfianza se resquebrajó, reemplazada por una conmoción que pareció sacudir su frágil cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el pequeño libro de cuero como si fuera un fantasma. La escopeta bajó lentamente hasta que el cañón apuntó al suelo. El viejo extendió una mano temblorosa, sus dedos como garras nudosas, y señaló el interior de la casa. «Entra», ordenó, su voz ahora un murmullo ronco y urgente. «Rápido, antes de que alguien te vea». Javier sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le fallaron las piernas. Había encontrado a su aliado. El interior de la casa era oscuro y estaba abarrotado de muebles viejos, pero el calor de una gran chimenea de piedra lo envolvía todo en un abrazo reconfortante. El anciano, que se presentó como el señor Álvarez, le sirvió una taza de café negro y humeante que le quemó los dedos y le devolvió algo de vida al cuerpo. Se sentaron a una mesa de madera tosca mientras Javier le contaba toda la historia: la ruina económica, la caravana, el descubrimiento del dinero y del diario, la visita de los matones y la amenaza final de Vargas. Álvarez escuchaba en silencio, su rostro arrugado una máscara impasible, pero sus ojos azules ardían con una intensidad que delataba la tormenta que se desataba en su interior. Cuando Javier terminó, el anciano tomó el diario con una reverencia casi religiosa. Sus dedos ásperos acariciaron el cuero desgastado, como si estuviera tocando una reliquia sagrada. Un largo silencio llenó la habitación, solo roto por el crepitar del fuego. «Yo conocía a los Soto y a los Méndez», comenzó Álvarez, su voz cargada con el peso de décadas de dolor. «Éramos vecinos, amigos. Vi cómo sus tierras se secaban, vi cómo sus animales morían de sed, vi cómo la desesperación los consumía mientras Vargas, ese ladrón con traje, esperaba como un buitre a que cayeran para robarles lo poco que les quedaba». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en los recuerdos. «Mi familia tuvo suerte, nuestro pozo era más profundo, aguantó un poco más, lo suficiente para sobrevivir, pero nunca lo olvidé. He pasado 40 años viviendo en la tierra que él envenenó, esperando que algún día la verdad saliera a la luz».
Javier sintió un profundo respeto por aquel hombre, un roble solitario que había resistido la tormenta, que había arrasado con todos los demás. La lucha ya no era solo suya, se había convertido en el heredero de una batalla mucho más antigua. Álvarez abrió el diario y sus ojos recorrieron las páginas desvaídas. Un temblor recorrió su cuerpo al leer los nombres de sus amigos. Luego, su dedo se detuvo en el nombre de Julián. «A este chico», murmuró, «lo conocí, vino aquí, hizo preguntas, era listo, valiente, demasiado valiente». El anciano levantó la vista, sus ojos clavándose en los de Javier, y fue entonces cuando reveló la pieza final del rompecabezas, la verdad que no estaba escrita en el diario. «Julián no desapareció, hijo», dijo, su voz baja y grave. «Lo asesinaron. Vargas lo mandó asesinar». Javier sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda. Sabía que era la verdad, pero oírla en voz alta le dio una dimensión nueva y aterradora. La historia del diario ya no era una tragedia del pasado. Era un asesinato sin resolver cuyo único testigo estaba sentado frente a él. El peligro se había vuelto insondablemente más real. «Yo no lo vi morir», continuó Álvarez, su mirada perdida en las llamas de la chimenea. «Pero una noche, unas semanas después de que Julián estuviera aquí, oí un coche por el camino del río. No era normal, nadie pasa por allí de noche. A la mañana siguiente, encontré su coche, vacío, con la puerta del conductor abierta. Avisé a la Guardia Civil, la de antes, no a los perros de Vargas que hay ahora. Buscaron, pero nunca encontraron el cuerpo. Dijeron que probablemente se había ahogado, que la corriente se lo había llevado, pero yo sé lo que vi. Vi las huellas de otro coche. Vi las marcas de una lucha en el barro. Vargas lo silenció para siempre. El anciano cerró el diario con un golpe seco. «Este libro», dijo, golpeándolo con un dedo nudoso, «esta es la voz de un hombre muerto pidiendo justicia. Y ese dinero que encontraste es la prueba de su asesinato». La enormidad de la situación cayó sobre Javier con todo su peso. No solo tenía la prueba de un crimen económico, tenía la clave para resolver un asesinato. Con la mente dando vueltas y el corazón lleno de una mezcla de terror y determinación, Javier regresó a la caravana. Álvarez le había ofrecido refugio, pero primero tenía que recoger a Maya y algunas cosas esenciales. El anciano le advirtió que fuera rápido. «Vargas es un animal acorralado ahora. Sabe que estás aquí, sabe lo que representa esta caravana. No esperará mucho para actuar». La advertencia resonó en su cabeza mientras caminaba de regreso. El paisaje ahora lleno de presagios. El sol estaba bajo en el cielo, pintando las nubes de colores sangrientos. Al llegar, encontró a Maya dibujando en un cuaderno, ajena al torbellino de peligro que los rodeaba. Le dijo que se preparara, que pasarían la noche en la granja del señor Álvarez, un lugar cálido y seguro. Mientras Maya recogía sus pocas pertenencias, Javier fue al compartimento secreto. Tenía que tomar una decisión sobre el dinero. No podía llevarse los 2 millones de euros. Era imposible de transportar y demasiado peligroso, pero tampoco podía dejarlo todo atrás. Con manos temblorosas, abrió la caja de acero y sacó uno de los paquetes envueltos en tela encerada, el que contenía 100.000 euros. Era una cantidad que podía cambiar sus vidas, pero lo suficientemente pequeña como para caber en una mochila. Además, cogió un solo fajo de 10.000 euros y lo metió en los bolsillos de su chaqueta. Sería su seguro de vida inmediato. Volvió a cerrar la caja, dejando atrás una fortuna, y la escondió tras el panel. Su corazón latía con fuerza. Era una decisión extraña, dejar casi 2 millones de euros para coger solo una fracción, pero en ese momento le pareció lo más sensato. La supervivencia era más importante que la riqueza. Agarró una mochila, metió el paquete de dinero, el diario y algo de ropa. Estaba listo para irse, y entonces lo oyó. No fue un ronroneo suave como el del Mercedes, fue el rugido airado de varios motores, acercándose rápidamente, el sonido de neumáticos castigando el camino de tierra. Javier se quedó helado, con la mochila a medio cerrar en la mano. Corrió hacia la ventana rota y miró hacia afuera.
Dos furgonetas destartaladas y una camioneta todoterreno avanzaban a toda velocidad, levantando una nube de polvo que se tragaba la luz del atardecer. No se detuvieron en la carretera. Se desviaron directamente hacia la caravana, sus faros encendidos barriendo el campo y cegándolo momentáneamente. El corazón le dio un vuelco brutal. Era demasiado tarde. Álvarez tenía razón. Vargas no iba a esperar. El ultimátum había expirado. La hora de los accidentes había llegado. Un pánico puro y visceral se apoderó de él, ahogando cualquier pensamiento racional. «Maya», gritó, su voz un graznido de terror. Las furgonetas rodearon la caravana, bloqueando cualquier posible escapatoria. Las puertas se abrieron de golpe y de ellas saltaron media docena de hombres. Eran los dos de la inspección, pero esta vez no llevaban monos de trabajo. Vestían ropa de calle oscura y sus rostros estaban contraídos en máscaras de violencia. Algunos llevaban palancas de metal. Javier retrocedió instintivamente, empujando a Maya detrás de él. El pequeño y frágil espacio de la caravana se convirtió en una trampa mortal, sin salida. Podía oír los gritos ahogados de su hija, sentir su pequeño cuerpo temblando contra su espalda. Afuera los hombres se acercaban, sus siluetas oscuras recortadas contra los faros de los vehículos. El mundo de Javier se redujo a aquel habitáculo apestoso y a la certeza de que estaban a punto de morir. La promesa de justicia, la esperanza de una nueva vida, todo se desvaneció frente a la inminente y brutal realidad de la violencia. La puerta estalló hacia adentro. Voló de sus goznes con un estruendo que hizo temblar el suelo podrido, estrellándose contra la pequeña cocina. Dos hombres, más grandes que los demás, se abalanzaron sobre él antes de que pudiera reaccionar. Una mano como un gancho de acero le agarró por el cuello de la camisa, levantándolo del suelo y estrellándolo contra la pared opuesta. El impacto le sacó el aire de los pulmones y su cabeza golpeó la madera contrachapada con un golpe sordo que le hizo ver estrellas. El olor a alcohol barato y a sudor rancio le llenó las fosas nasales. «¿Dónde está?», gruñó uno de los hombres, su rostro a centímetros del de Javier, los ojos inyectados en sangre. «El viejo nos dijo que lo encontrarías. Danos el dinero y el diario, y tal vez la niña y tú salgáis de aquí sin más huesos rotos de los necesarios». La mención de Vargas como «el viejo» confirmó sus peores temores. Maya soltó un grito agudo de terror. Javier, con la visión borrosa y el pecho ardiendo por la falta de aire, intentó luchar, pero era inútil. Era un hombre contra una manada de lobos. Mientras dos de ellos lo sujetaban contra la pared, los otros comenzaron a destrozar la caravana con una furia metódica y aterradora. El sonido de la destrucción era ensordecedor. Rasgaron los cojines con navajas, el relleno de espuma podrida volando por el aire. Golpearon las paredes con las palancas, el metal abollándose y la madera astillándose. Cada golpe era como un martillazo en el propio corazón de Javier. Podía oír a Maya sollozando histéricamente en un rincón, un sonido que le partía el alma en dos. Los hombres no buscaban, destruían, liberando años de frustración y codicia contenida. Sabían que el secreto estaba allí y estaban dispuestos a reducir la caravana a cenizas para encontrarlo. El aire se llenó de polvo, de esporas de moho y del hedor de la violencia. «Aquí no está», gritó uno de los hombres desde la parte trasera, tras destrozar el armazón de la cama. La frustración aumentaba su violencia. El hombre que sujetaba a Javier le apretó más el cuello. «¡Habla!», siseó, «o empezaremos con la niña». La amenaza, tan vil y directa, hizo que la sangre de Javier hirviera de rabia y terror. En ese momento, un nuevo sonido se unió al caos, un sonido agudo, sibilante, desesperado, un jadeo por aire que no llegaba. Javier giró la cabeza con pánico. Era Maya. Acababa de sufrir un grave ataque de asma. El estrés, el terror y el aire denso de polvo y moho habían sido el detonante perfecto. Su pequeño rostro se estaba poniendo azul, sus ojos desorbitados por el pánico, mientras su pecho se contraía en espasmos inútiles. Estaba luchando por su vida. Los hombres se detuvieron por un instante, sorprendidos por la repentina crisis médica. El llanto se había convertido en un estertor de muerte. El pánico de Javier por su hija eclipsó su propio miedo. Era un pánico de padre.
la fuerza más poderosa del universo. ¡Su inhalador!, gritó con la voz rota. ¡En la furgoneta! ¡Se va a morir! El caos momentáneo era su única oportunidad. Los hombres intercambiaron miradas inciertas. Matar a un hombre era una cosa, pero ver a una niña asfixiarse frente a ellos parecía haber cruzado una línea, al menos para algunos. En esa fracción de segundo de vacilación, mientras uno de los matones miraba hacia la furgoneta, el que estaba más cerca de la pared del compartimento secreto golpeó de nuevo con su palanca. ¡Crack! El panel de madera se partió, revelando el borde metálico de la caja de acero. ¡Aquí!, gritó, triunfante. ¡Lo encontré! Todos los ojos se volvieron hacia el agujero en la pared. Todos, excepto los de Javier. Sus ojos estaban fijos en otra cosa. Sobre la desvencijada mesa de la dinette, olvidada en medio del caos, estaba la vieja lámpara de queroseno, el candil que habían estado usando para tener algo de luz. Su llama parpadeaba, una pequeña luz de esperanza en la oscuridad. Pero Javier no vio esperanza. Vio un arma, en un movimiento impulsado por la pura adrenalina y la desesperación de un animal acorralado. Se retorció con una fuerza que sus captores no esperaban. Se liberó de su agarre por un instante, lo suficiente para lanzarse hacia la mesa. No intentó huir. Agarró la base caliente de la lámpara con ambas manos. Los hombres gritaron, dándose cuenta de su intención, pero era demasiado tarde. Con un grito que era una mezcla de rabia, dolor y desafío, Javier arrojó la lámpara con todas sus fuerzas contra el suelo de madera podrida, justo a los pies de los hombres que se agolpaban frente al compartimento secreto. El vidrio de la lámpara estalló en 1000 pedazos. El queroseno se derramó sobre el linóleo agrietado y la madera seca y carcomida por debajo, un combustible perfecto esperando una chispa. La mecha encendida cayó en medio del charco. Hubo un sonido sordo, un bump, y el infierno se desató. Una pared de llamas anaranjadas y amarillas surgió del suelo con una velocidad aterradora, rugiendo hacia el techo. El fuego se extendió instantáneamente, devorando el papel pintado seco y el aislamiento podrido. Los hombres gritaron, esta vez de dolor y sorpresa, retrocediendo a trompicones, algunos con las perneras de sus pantalones en llamas. El calor fue instantáneo e intenso, una ola sofocante que llenó la caravana. El humo negro y espeso comenzó a subir, ahogando la poca luz que quedaba. El caos se había multiplicado por 10. En medio de los gritos y el rugido del fuego, Javier actuó. El instinto de supervivencia tomó el control total. Ignoró las llamas que le lamían los pantalones. Ignoró el humo que le quemaba los pulmones. Corrió hacia Maya, que se había desplomado en el suelo, su cuerpo convulsionando por la falta de aire. La agarró, su pequeño cuerpo alarmantemente ligero. Junto a ella estaba la mochila que había preparado. La agarró también, pasándosela por el hombro en un movimiento fluido. Con su preciosa carga en brazos, se giró. La puerta principal era una cortina de fuego. Imposible, pero recordaba la ventana trasera, la que estaba sobre la cama destrozada. El cristal estaba roto, tapado con un cartón que el fuego aún no había alcanzado. Era su única salida. El diario y el dinero estaban en la mochila. Tenía a su hija. Era todo lo que importaba. Se lanzó hacia la parte trasera de la caravana. El calor a su espalda era insoportable. Podía oír a los hombres gritando fuera, algunos intentando apagar las llamas de su ropa, otros maldiciendo. Atravesó la cortina de humo, sus ojos llorando, su garganta en carne viva. Llegó a la ventana y sin dudarlo la pateó. El cartón y los restos de cristal saltaron hacia la noche. El aire fresco y helado que entró fue a la vez un alivio y un tormento para sus pulmones quemados. No miró hacia abajo, no pensó. Simplemente saltó. Cayó pesadamente sobre la tierra helada, usando su propio cuerpo para amortiguar la caída de Maya. El dolor le recorrió el tobillo, agudo y punzante, pero lo ignoró. Se puso en pie de un salto, cojeando, y comenzó a correr. Corrió hacia la oscuridad, alejándose de la caravana en llamas que se había convertido en una pira funeraria para el secreto de Vargas. Detrás de él, la caravana era una antorcha gigante que iluminaba el campo con una luz fantasmal y danzante.
Podía oír los gritos de los hombres de Vargas, furiosos, impotentes, mientras el fuego consumía el dinero que habían venido a buscar. Pero a Javier no le importaba. Corría sin mirar atrás, con el frágil cuerpo de Maya en sus brazos, su respiración un silbido débil y aterrador contra su pecho. El sonido del fuego crepitante, los gritos, el rugido de los motores que se ponían en marcha de nuevo, todo se mezclaba en una sinfonía de pesadilla. Solo tenía un pensamiento en su mente, un único objetivo que lo impulsaba a seguir adelante a pesar del dolor en su tobillo. La granja de Álvarez. Tenía que llegar, tenía que salvar a su hija. La noche era oscura y fría, y sus enemigos estaban detrás de él. La carrera por la supervivencia acababa de comenzar. El aire helado de la noche era como cuchillas en sus pulmones quemados. Cada paso era una agonía. Su tobillo lesionado, protestando con oleadas de dolor punzante. Pero seguía corriendo. El peso de Maya, normalmente tan ligero, se sentía como una carga de plomo. Su cabeza descansaba inerte sobre su hombro, y el sonido de su respiración era un estertor agudo y espantoso que le taladraba el cerebro con cada latido de su corazón. La adrenalina que lo había impulsado a través del fuego y el humo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y un pánico que lo invadía todo. La granja de Álvarez, su único faro de esperanza, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La oscuridad del campo era total, solo rota por el resplandor anaranjado de la caravana en llamas que se encogía a sus espaldas. Tropezó con una raíz o una piedra y casi cayó, recuperando el equilibrio en el último segundo. Podía oír el sonido de los motores detrás de él, pero no se acercaban. Parecían estar alejándose. ¿Se habían rendido? ¿O estaban yendo por el camino principal para cortarle el paso? No podía saberlo. No podía permitirse pensar en ello. Solo podía correr. El diario y el dinero en la mochila golpeaban su espalda con cada zancada. Un recordatorio constante de la causa de aquella locura. Eran a la vez su condena y su única posible salvación. Miró el pequeño rostro de Maya, pálido y sudoroso a la luz de la luna. Sus labios tenían un tinte azulado que le heló la sangre. El tiempo se estaba acabando, no solo para escapar de Vargas, sino para salvarle la vida. Necesitaba ayuda médica. Necesitaba el inhalador que se había quedado en la furgoneta. Un sollozo de desesperación se le escapó del pecho, un sonido ahogado por su propia respiración jadeante. Finalmente, a través de los árboles, vio una luz débil y amarilla. La granja. La visión le dio una nueva oleada de energía. Forzó a sus piernas a moverse más rápido, ignorando el dolor que le subía por la pierna como un fuego líquido. Tropezó y se arrastró por los últimos 100 metros, gritando el nombre del anciano con la poca voz que le quedaba. «Álvarez, ayuda, por favor, ayúdenos». La puerta de la granja se abrió de golpe, derramando un rectángulo de luz en el patio. La silueta encorvada del señor Álvarez apareció, con la escopeta de nuevo en sus manos. Al verlos, al ver el estado de Maya, el anciano bajó el arma y corrió hacia ellos con una agilidad sorprendente para su edad. «¡Dios santo!», exclamó, su rostro una máscara de horror y preocupación. «¡Entrad, rápido!». Álvarez los ayudó a entrar en el calor de la casa. Javier se derrumbó en una silla, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento y al dolor, mientras el anciano tomaba a Maya en sus brazos y la tumbaba con cuidado en un sofá cerca del fuego. «Escuché los coches, vi el resplandor», dijo Álvarez, su voz tensa. «Sabía que irían a por vosotros». Su mirada se posó en la niña, que respiraba con una dificultad alarmante. El pánico era evidente en los ojos del viejo. «Esto es malo, muy malo, la medicación para el asma. ¿La tienes?». Javier negó con la cabeza, una nueva oleada de desesperación lavando sobre él. Se quedó en la furgoneta. «Lo he perdido todo». Se sentía completamente derrotado, un fracaso monumental. Había salvado a su hija del fuego, solo para que muriera asfixiada en sus brazos. El anciano no perdió el tiempo en recriminaciones. Su rostro se endureció con una determinación forjada por décadas de adversidad. «Entonces no podemos quedarnos aquí. Vargas sabe de este lugar. Sus hombres vendrán aquí cuando vean que no estáis entre los restos de la caravana».
Se movió rápidamente por la habitación, abriendo un viejo baúl de madera en un rincón. Sacó un objeto que Javier no esperaba ver, una radio de onda corta, un equipo antiguo pero bien cuidado, con grandes diales y un micrófono de baquelita. «He mantenido esto durante 30 años para un día como hoy», dijo Álvarez, mientras conectaba la radio a una batería de coche y comenzaba a girar los diales, llenando la habitación con un torbellino de estática y voces fantasmales. «No podemos confiar en nadie de por aquí, pero conozco a alguien en la capital, alguien que odia a Vargas tanto como yo». Mientras Álvarez manipulaba la radio, Javier se arrodilló junto a Maya, tomándole la mano, que estaba fría como el hielo. Le susurró palabras de consuelo. Le dijo que aguantara, que la ayuda estaba en camino, aunque no sabía si era verdad. Se sentía impotente, un mero espectador, mientras la vida de su hija se desvanecía. Miró el fuego en la chimenea, las llamas danzando, y recordó el infierno del que acababan de escapar. Había iniciado un incendio para salvar sus vidas, pero ahora se enfrentaba a otro tipo de fuego, uno que ardía en el interior de los pequeños pulmones de su hija. El olor a humo que impregnaba su ropa se mezcló con el aroma a madera quemada de la chimenea, un recordatorio constante de su acto desesperado. Sintió las lágrimas rodar por sus mejillas sucias de hollín, lágrimas de miedo, de rabia y de un amor paternal tan abrumador que dolía físicamente. La estática de la radio de onda corta crepitaba como un fuego de leña vieja, un sonido de un tiempo olvidado que luchaba por traer justicia al presente. El señor Álvarez, con los auriculares puestos y el rostro iluminado por la luz verdosa de los diales, susurraba en el micrófono de baquelita. Javier, arrodillado en el suelo de piedra, sostenía la mano helada de Maya, cuyo pecho subía y bajaba en un ritmo agónico. Cada ráfaga de estática era como una burla, un recordatorio de su aislamiento. El olor a ozono de la radio se mezclaba con el aroma a café y a humo de leña. El corazón de Javier latía al ritmo entrecortado de la respiración de su hija. Entonces, a través del ruido blanco, una voz, clara, calmada, profesional. «Le recibo, halcón. Aquí, Mateo. Dígame su posición». Un sollozo de alivio se ahogó en la garganta de Javier. No era el final, era el principio del fin para Vargas. La voz en la radio, un fantasma de la civilización, era la primera nota de una sinfonía de redención que estaba a punto de comenzar. Habían encontrado al aliado en la capital, Mateo, el abogado con quien Álvarez había estado en contacto durante años. No perdió un segundo. Su voz, tranquila y autoritaria a través del altavoz de la radio, era un bálsamo para los nervios destrozados de Javier. «No llamen a nadie local, nadie. El nido está podrido. He contactado directamente con la UCO en Madrid. Están movilizando una unidad de intervención desde la comandancia más cercana y un helicóptero medicalizado para la niña. Quédense donde están. No hagan ruido y no abran la puerta a nadie que no dé la contraseña. Justicia para Julián». Javier sintió un cambio tectónico en su interior. Ya no era la presa. El diario que apretaba contra su pecho había dejado de ser una carga para convertirse en una espada. Escuchó el plan con una mezcla de asombro y gratitud. La maquinaria de la verdadera justicia, lenta pero implacable, se había puesto en marcha, saltando por encima de la corrupción local como una presa que revienta. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sintió solo en su lucha. El peso del mundo parecía un poco más ligero. El amanecer llegó sin el rugido de las furgonetas de Vargas, sino con el sonido sordo y poderoso de rotores de helicóptero. El estruendo hizo vibrar los viejos cristales de la granja. Javier corrió a la ventana y vio cómo un helicóptero de la Guardia Civil descendía en un campo cercano, levantando polvo y hierba seca. Casi al mismo tiempo, 3 vehículos todoterreno oscuros y sin distintivos llegaron por el camino de tierra, sus movimientos silenciosos y eficientes. Hombres con chalecos negros que llevaban las siglas UCO saltaron de los coches, asegurando el perímetro con una profesionalidad que helaba la sangre. Uno de ellos golpeó la puerta. «Justicia para Julián», dijo con voz firme. Un equipo de sanitarios entró corriendo y se hizo cargo de Maya con una calma y una pericia que hicieron llorar a Javier de puro alivio. El olor a antiséptico reemplazó al olor a miedo. Mientras se llevaban a su hija en una camilla hacia el helicóptero,
Un oficial le puso una mano en el hombro. «Está en buenas manos. Ahora, háblenos de Vargas». Mientras Javier era trasladado a una base segura, la operación contra Ricardo Vargas se desarrollaba con la precisión de un relojero. Más tarde, los agentes le describirían la escena, pero él podía imaginarla con una claridad cinematográfica. Pudo ver las puertas de hierro forjado de la mansión de Vargas cediendo ante la fuerza de un ariete. Pudo oír los gritos de sorpresa de los sirvientes, el ladrido inútil de los perros guardianes. Imaginó el rostro de Vargas, pálido y flácido por la edad y la arrogancia, desfigurado por la incredulidad, mientras los agentes de la UCO irrumpían en su lujoso despacho. El patriarca, el dueño de la comarca, el hombre que compraba vidas y silencios, siendo esposado como un delincuente común. El sonido de sus protestas ahogadas, sus amenazas vacías rebotando contra la armadura de la ley real, el imperio construido sobre el agua robada y la sangre de un periodista, se derrumbaba en cuestión de minutos. La justicia, aunque tardía, había llegado con una fuerza abrumadora. La detención de Vargas y sus secuaces fue solo el comienzo. El diario de Julián, junto con el testimonio detallado de Javier, actuó como la piedra angular que desató una avalancha. Los agentes de la UCO, peinando las cenizas aún calientes de la caravana, encontraron la caja de acero. Deformada por el calor pero intacta, el fuego que Javier había iniciado para sobrevivir había servido también para proteger las pruebas. Dentro, además del dinero restante, estaban las cartas firmadas por Vargas y las copias de las escrituras. Eran la pistola humeante. La noticia corrió como la pólvora por la comarca. Décadas de miedo y silencio se rompieron. Otras familias, arruinadas por la sequía artificial, encontraron el coraje para hablar. El caso creció, revelando una red de sobornos y corrupción que llegaba hasta el mismo ayuntamiento y la policía local. La caída de Vargas no fue solo la de un hombre, fue la de todo un sistema corrupto que él había alimentado durante 40 años. El juicio fue un acontecimiento mediático. Javier, ya no un hombre roto y sin hogar, subió al estrado. Vestía un traje sencillo, pero se mantenía erguido, su voz clara y firme mientras relataba los hechos. En sus ojos no había miedo, solo la determinación de un padre que había luchado contra el diablo y había ganado. Clavó su mirada en Ricardo Vargas, que lo observaba desde el banquillo de los acusados, un anciano marchito despojado de su poder, su rostro una máscara de odio impotente. Javier no habló con rencor, sino con la autoridad moral de quien había sobrevivido. Describió el terror, el fuego, la lucha de su hija por respirar. Cuando el juez finalmente golpeó la mesa con su mazo, el sonido seco y definitivo resonó en la sala como un trueno. Culpable. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Javier cerró los ojos y por primera vez desde la muerte de su esposa sintió una paz profunda y absoluta. La voz de Julián, por fin, podía descansar. La resolución legal no terminó con la condena. Dada la naturaleza extraordinaria del caso y el papel crucial de Javier, el tribunal tomó una decisión sin precedentes. La mayor parte del dinero encontrado en la caravana, el soborno manchado de sangre, le fue concedido a él como recompensa y compensación por los daños sufridos. Javier recordaba el momento en que su abogado, Mateo, le dio la noticia. Sostenía el documento legal en sus manos, mirando una cifra que su cerebro no podía procesar. No era la alegría histérica de un ganador de lotería. Era un sentimiento mucho más profundo, casi solemne. Recordó el frío de la furgoneta, el peso de sus últimas monedas, 287 euros. Aquellas monedas habían sido el símbolo de su fracaso absoluto. Este dinero, en cambio, era el símbolo de su redención. No era riqueza, era seguridad, era el mejor tratamiento médico para Maya, era la oportunidad de empezar de cero, una oportunidad comprada con fuego, terror y un coraje que no sabía que poseía. Meses después, el olor ya no era a moho y podredumbre, sino a pintura fresca y a madera de pino recién cortada. Javier había comprado una casa modesta pero sólida en las afueras del pueblo, una casa con un pequeño jardín y un suelo que no se hundía bajo sus pies. El silencio de la noche ya no era una amenaza, sino una bendición.
solo roto por el suave zumbido de la calefacción central. Desde el pequeño taller que había montado en el garaje, podía oír la risa de Maya, una risa sana y clara que llenaba cada rincón de la casa. Su hija, gracias a los mejores especialistas que el dinero podía pagar, tenía su asma bajo control. La enfermedad que casi la mata era ahora solo un mal recuerdo. Javier pasó una mano por la superficie lisa de un mueble que estaba construyendo. Sentía la calidez de la madera, la solidez de la vida. Se había convertido, una vez más, en un constructor. Pero esta vez no estaba construyendo solo muebles, estaba reconstruyendo un hogar sobre los cimientos de la justicia. Por la noche, la escena era la antítesis de su pasado. En lugar de repartir una lata de comida fría en una furgoneta helada, Javier servía un guiso caliente y humeante en platos de cerámica sobre una mesa de roble macizo que él mismo había construido. El aroma a romero y a pan recién hecho llenaba la cocina. Maya le contaba animadamente su día en la nueva escuela. Después de cenar, Javier volvía a su taller. Sus manos, antes temblorosas y torpes, ahora se movían con la habilidad y la confianza de antaño. Había iniciado una pequeña empresa de reformas, ayudando a reconstruir las casas de la misma comunidad que Vargas había intentado destruir. Algunos de sus clientes eran los hijos y nietos de las familias nombradas en el diario de Julián, que ahora recibían fondos de restitución. No solo estaba reparando paredes y techos, estaba ayudando a sanar las viejas heridas del valle. El sonido de su lija sobre la madera era el sonido de la restauración, de la vida volviendo a un lugar que había estado muerto durante demasiado tiempo. Más tarde, Javier entró en la habitación de Maya. Ella dormía profundamente en su cama cálida, con el rostro sereno y un leve sonrojo en las mejillas. Sobre su mesita de noche, un inhalador de última generación permanecía como un guardián silencioso, sin haber sido usado en semanas. Miró a su hija, la prueba viviente de que había tomado las decisiones correctas. Había enfrentado al monstruo no solo por el dinero, sino por el principio, por la memoria de un hombre valiente y por el futuro de todas las familias del valle. La paz que sentía era una que el dinero no podía comprar, una paz ganada a pulso en el corazón del infierno. Había encontrado la redención en el lugar más inesperado, transformando una ruina en un santuario y un secreto mortal en un legado de justicia. Si las historias de padres que lo arriesgan todo, de misterios enterrados y de una justicia que finalmente prevalece, te mantienen al borde de tu asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Nunca sabes qué oscuro secreto puede esconderse en el próximo rincón olvidado.